Bueno, muy buenas noches. Horacio, ya estás conectado. Bienvenidos todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a este taller de los miércoles a las 20 horas. Estamos empezando ya tempranito. Ahí lo veo a Horacio calentando los motores de temprano. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por estar todos. Mientras se va sumando la gente, como ya estamos en hora, Horacio, yo te propongo que vos empieces. No sé qué querés hacer. No hay ningún problema. Sí, arranquemos. Arrancan, buenísimo, gracias. Bueno, arrancamos entonces. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Disculpen, el miércoles pasado se hizo complicado. Hoy también casi se complica, pero bueno, nos apuramos ahí para cocinar bien rápido acá a los hijos, de manera de poder estar con ustedes. Bueno, hoy vamos a hablar entonces de el miedo al abandono, del miedo a la soledad y también el miedo a las heridas, ¿no? Vamos a hacer, como yo siempre digo, una primera parte que es la descripción psicológica, diríamos, ¿no?, de estos miedos, y después la terapia propia de Jesús que a ojos mías y otros autores puede servirles, ¿no? Como siempre digo, tanto a creyentes como a no creyentes, ¿no? Jesús, maestro de la humanidad, ese es el lema. Entonces, mirándolo a él, podemos tener una punta para poder resolver, ¿no?, algunos de estos miedos, para poder afrontar algunos de estos miedos, en muchos casos reducirlos y en algunos casos que desaparezcan, ¿no? Bien. El primero que voy a tocar es el miedo a las heridas, ¿no? Hoy por hoy tenemos, y siempre diríamos, hemos tenido a lo largo de la humanidad el miedo a las heridas, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista psíquico, ¿no es cierto? El miedo a la violencia física, ¿no? De hecho, eso lo podemos constatar viendo a veces tantos programas de televisión de noticias donde vemos situaciones de violencia. Obviamente este miedo se instala y también se instala cuando uno lo ha vivido en carne propia, ¿no? O sea, el miedo a las heridas está desde el punto de vista real, porque uno ha pasado por eso, porque uno ha sido testigo de eso quizás, o porque tal vez uno lo ha visto como en un programa de televisión, ¿no? Entonces el miedo a las heridas sigue siendo una amenaza, digamos, muy real a la cual nos sentimos expuestos, ¿no? También tiene que ver esto del miedo a ser heridos con las heridas que uno ha recibido, que ha experimentado en la propia infancia, ¿no? O en la vida pasada, ¿no? Cuando uno ha sido herido, ¿no? Tiene temor de que eso vuelva a suceder, de manera tal que muchos de nosotros a veces nos convertimos en personas frías, ¿no?, en personas desconfiadas, en personas distantes, y muchos de nosotros también como personas hacemos como ataques preventivos, ¿no? Temiendo, diríamos, que nos hieran, atacamos primero, ¿sí? A veces esto puede ser muy reconocido en usted, ¿no? Como heridas, ¿no?, propiamente de la infancia o heridas propiamente del pasado, se hacen presentes y condicionan nuestra vida, nuestra conducta, ¿no? Bien. También, además de estas heridas, digamos, ahí hablaba de heridas físicas, ¿no? Como pueden ser golpes, como pueden ser, bueno, todo tipo de heridas físicas, ¿no? También hay heridas psíquicas, ¿no?, que corresponden ya más que nada a la cuestión verbal. Y me quería detener en una herida que a veces es muy común, psíquica, a nivel verbal, que es heridas que se hacen en referencia a nuestro propio cuerpo. Vieron que a veces tenemos ataques o simplemente ironías respecto a nuestro propio cuerpo, ¿no? Donde se nos sugiere o quizás también se nos impone
un cuerpo que deberíamos tener o al que deberíamos llegar, ¿sí? Entonces, esas heridas al cuerpo son heridas que van directamente a la psiquis, ¿sí? Tanto las heridas del cuerpo van a la psiquis y las heridas de la psiquis van al cuerpo, ¿no? Como que psiquis y cuerpo, cuerpo y psiquis están totalmente conectadas, ¿no? Pero bueno, me quiero detener en eso porque es algo muy común a veces, tristemente, no digo que sea normal, digo que sea común, que hay ciertos comentarios, ¿no? Sobre nuestro propio cuerpo que lastiman básicamente nuestra propia alma, ¿no? Y hago referencia, palabras más, palabras menos, al bullying, ¿no? Al abuso verbal, ¿no? Que a veces se puede dar inclusive en lo laboral, a veces cierta humillación laboral que en tono de chiste, ¿no? O en tono serio, hacen referencia a nuestro propio cuerpo y hieren nuestra alma, ¿no? Esto nos deja como muy hipersensibles, diríamos, a todo este tipo de heridas que hacen referencia a nuestro cuerpo, como también hay otro tipo de heridas, ¿no? Heridas que hacen referencia a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de sentir, ¿no? Obviamente, a estas heridas, tanto psíquicas como físicas, les tenemos miedo, ¿no? Y les tenemos miedo, generalmente, cuando sentimos, como yo lo vengo explicando una y otra vez, que no tenemos recursos. Cuando yo siento que tengo recursos frente al miedo, el miedo se achica o el miedo retrocede. Cuando yo siento que no tengo recursos, el miedo avanza y se engrandece, ¿sí? Eh, Obviamente, las heridas psíquicas y físicas existen y por eso la apoyatura que yo propongo de este espacio de unión con Dios es la terapéutica básica de Jesús, ¿no? O sea, proponer a Jesús como el terapeuta que nos puede ayudar a ir afrontando, superando o reduciendo estos miedos, ¿no? Y para eso, aquellos que sean un poquito lectores de la palabra, y a los que no lo son, si tienen curiosidad, también picteen, hay un capítulo, el capítulo 10, ¿no? Del 24 al 32, ¿no? Capítulo 10, del versículo 24 al 32, donde hay un mensaje propio de Jesús frente a los apóstoles, porque, bueno, los tiene que, de alguna manera, envalentonar para aquello que se les viene, ¿no? Históricamente hablando, podemos decir que la suerte que corría el líder de un movimiento también la corría sus seguidores. O sea que si Jesús fue perseguido, torturado y asesinado, seguramente sus discípulos correrían la misma suerte. Esta es la praxis del pasado, del presente y diría del futuro, ¿no? ¿No? Eliminar al líder y eliminar a los seguidores. Entonces los tiene que envalentonar en esto. Entonces le dice una frase que yo la voy a ir como ayornando a este tema justamente, donde dice, no teman a los que matan el cuerpo, teman a aquel que puede matar el alma, ¿no? Y acá justamente me quiero detener en el tema del alma, ya como un espacio, diríamos, que muy profundo, donde, como ustedes ven, yo siempre hago referencia entre el cuerpo y la psiquis y el cuerpo. Bueno, el alma ocuparía como un lugar muy profundo, el núcleo, diríamos, profundo de la personalidad, el núcleo del espacio divino, podríamos decir, ¿no? El núcleo donde Dios vive y donde nadie puede acceder, ¿no? Entonces, apelar a eso, ¿no? Como apelar a ese espacio interior que nosotros tenemos, apelar a esa chispa divina que nosotros tenemos para ahí refugiarnos
Y para saber que en ese espacio interior nadie puede dañarnos, donde podemos ser absolutamente nosotros mismos porque contamos con la aceptación absoluta e incondicional por parte de Dios, ¿no? O sea, centrarnos en ese núcleo interior que es invulnerable. De manera tal que si tomamos conciencia de eso, quizás podamos relativizar el miedo. No digo hacerlo desaparecer porque es muy difícil y depende del miedo al cual uno se esté enfrentando, pero sí hacer frente, diríamos, ¿no? Yo recuerdo, no sé si lo he contado acá, pero tuve una entradera con 3 personas acá en mi domicilio, y obviamente con armas, y yo me acuerdo que en un momento donde me decían que me iban a ejecutar, yo estaba muy nervioso y en un momento como que me pude serenar con un pensamiento, ¿no? Dije, bueno, Jesús en la vida y en la muerte. Me muero, Jesús está, sigo vivo, Jesús está. Y eso me serenó. De manera tal que al que me amenazaba le dije, bueno, haz lo que tengas que hacer, ¿no? Así que bueno, yo no sé si fue por mi tranquilidad o, o por Dios mismo presente en ese momento, yo creo que sí. Bueno, finalmente eso no sucedió y por eso hoy estoy hablando con ustedes, ¿no? Pero lo que sí me di cuenta es que ese pensamiento desde la fe a mí me permitió encontrar una serenidad, encontrar una paz que obviamente yo estoy seguro que asombró a aquellos que estaban ahí en mi domicilio perpetuando ese asalto, ¿no? Entonces, el miedo no desaparece, pero muchísimas veces ese miedo me puede remitir a ese núcleo interior y profundo que todos tenemos, ¿no? Seamos conscientes o no. Víctor Frank, que es un psiquiatra muy famoso, el creador de la logoterapia, dice que hay una presencia ignorada de Dios, que todos tenemos, ¿no? Bien. Ahora me gustaría pasar con el siguiente miedo, que es el miedo el miedo al abandono, al miedo a la soledad. Este es un miedo, diríamos, muy primitivo, ¿no? Que también nos remite a la infancia, el haber atravesado situaciones donde hemos sentido el abandono, donde sentimos la soledad real o imaginaria. Lo que sí no se puede negar es que lo que se siente, y se instala ese miedo, ¿no? Cuanto más temprano, ¿no? Se instala, diríamos, esta experiencia, más profundamente se arraiga y es difícil erradicarla o reducirla, ¿no? De tal manera que a veces esto en los adultos genera, diríamos, un miedo muy irracional, por el cual interpreta diversas situaciones y acontecimientos de la vida sobre ese trasfondo de abandono y ese trasfondo, diríamos, de soledad, ¿no? Muchas veces también este miedo al abandono o este miedo a la soledad a veces nos hace tener pensamientos como de culpa, que también son irracionales, ¿no? O sea, sentir culpa de la soledad que tengo, sentir culpa del abandono que sufro, que puede ser real, que no necesariamente es mi culpa, pero yo lo tomo a veces como que soy totalmente culpable de eso, y a veces puede ser meramente algo totalmente imaginario, diríamos, ¿no? Que me hace sufrir. Ustedes saben que, como dicen ahí, los budistas dicen que el dolor es algo presente, ¿no? A mí me duelen ciertas situaciones del presente, y el sufrimiento es el recuerdo, la evocación de ese dolor. El dolor es inevitable, dicen los budistas, y el sufrimiento es evitable, en el sentido de que yo pudiendo dejar el dolor en el pasado, evito que el sufrimiento se instale
¿no? En el presente, digamos, ¿no? O sea, viniendo como en esta línea, ¿no? Bien, también vuelvo a citar acá este pasaje, ¿no? El de Mateo también 20, ¿no? Que dice así, este lo voy a tener que leer un poquito, ¿no? Porque, ¿qué nos diría Jesús como terapeuta, digamos, frente a este miedo al abandono y a la soledad, ¿no? Dice, ¿acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae a tierra sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconoce abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo, porque, bueno, así, ¿no? Entonces acá me gusta esta parte porque justamente también nos remite a Dios, nos remite a esa presencia de Dios, nos remite a un Dios que sabe de nosotros, que sabe, que tiene contados hasta los pelos de nuestro cabello, en mi caso son pocos, pero los tiene bien contados, o sea, es un Dios que sabe de mí, que le importo, ¿no? Que me valora, ¿no? Que se ocupa, es un Dios que asiste, ¿no? Entonces, tener esa imagen de Dios, ¿no? Esta imagen de Dios Padre, nos da psicológicamente sostén y seguridad. Muchísimos de nosotros hemos encontrado, ¿no? En la figura de Dios, a Dios como Padre, como figura de un Padre bueno, el sostén y seguridad, ¿no? Que en términos generales es lo que también la psicología ha descubierto, ¿no? En términos generales, no siempre hay excepciones, pero por el lado del padre viene la seguridad y el sostén, por el lado de la madre viene la ternura, pero esto puede venir intercambiado, ¿no? Digo, ¿no? A veces puede tener esos mismos roles o un hombre o una mujer, conviviendo o no conviviendo, o conociendo a uno y no conociendo al otro. No, pero en términos generales, digo yo, el padre es signo de seguridad y signo de sostén, a través del cual uno aprende también a sostenerse a sí mismo y a ser seguro de sí mismo, ¿no? Como yo muchas veces les he dicho, es muy importante ante esa sensación de abandono y de soledad, no abandonarme a mí mismo, sino poder contenerme a mí mismo, y la evocación, ¿no? De ese Dios como Padre a través de nuestras creencias, obviamente nos puede ayudar y mucho, ¿no? A veces yo digo que buscamos, y está bien que busquemos a veces ese sostén y esa seguridad en algunas personas. Lo que no podemos pretender es que esas personas siempre estén. Siempre, no pueden estar siempre, pero que estén la mayoría de las veces está bueno, ¿no? O sea, ni nunca, si nunca están y el siempre están, es como medio, ¿no? Con que la mayoría de las veces esas personas que en esos momentos de inseguridad, de abandono, de soledad tenemos y que puedan estar, eso es genial. Pero si no, nos queda esta carta, digamos yo, de último recurso, la mejor carta, que es, bueno, sabernos, diríamos, justamente sostenidos, acompañados por un Dios que brinda esa seguridad, ese sostén, ¿no? Y que, bueno, obviamente ayuda y ayuda mucho. Bueno, estamos, y tengo acá 22, yo siempre trato de hacer una charlita de más o menos 20, 30 minutos para no aburrirlos mucho. Y si quieren ahora pasamos alguna pregunta puntual respecto a estos dos miedos, ya sea desde el punto de vista psicológico o desde el punto de vista espiritual. Así que bueno, ahora les toca hablar a ustedes, si es que así lo desean.
Bueno, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo digo, si todo este tema de los miedos que tenemos contribuyen un poco quizás también a una madurez en cuanto a sentimientos, en cuanto a emociones, ¿no? Una madurez emocional. ¿Existe una madurez emocional? Sí, de existir existe, pero bueno, a veces, bueno, es difícil conseguirla porque, como yo les hablaba de la primera vez, nosotros tenemos cierto analfabetismo emocional. Somos analfabetos emocionalmente. Por eso el objetivo un poco de esta charla, de estos talleres, es, bueno, a ver, conozcamos la emoción, conozcamos las emociones, para ver qué nos informan, ¿no? Y qué pistas nos da para poder servirnos para nuestro propio provecho, madurez, crecimiento, ¿sí? Yo, en respuesta a lo que vos decís, digo, tengo un planteo que desde mi punto de vista trata de ser realista. O sea, yo digo, no podemos vivir sin miedo. El miedo es algo humano, pero lo que sí podemos es calibrar esta cuestión del miedo porque muchas veces el miedo está como descalibrado, o sea, es más grande de lo que nosotros lo vemos, ¿sí? Es como si tuviéramos una lupa o unos anteojos con aumento y lo vemos más grande de lo que realmente es, entonces frente a eso sentimos, creemos, pensamos que no tenemos recursos y por lo tanto quedamos paralizados o huimos. La cuestión es sacarse la lupa, sacar esos anteojos, ver esos miedos frente a frente, y yo creo que las más de las veces tienen nuestra altura, o quizás un poco menos, y tenemos recursos, herramientas e instrumentos para enfrentarlos, y siempre queda, como yo digo, el tema de la fe, porque si la fe no nos sirve para vivir, no sirve absolutamente para nada. O sea, la fe tiene que ser algo que a mí me ayuda a vivir, si no me ayuda a vivir, no sirve para nada. O sea, por más que yo vaya a alguna celebración, rece o vaya al culto, lo que sea, si a mí no me ayuda en algo concreto y práctico en mi vida, no sirve para nada. O sea que la fe también sería un recurso, ¿no? ¿Qué más decirte del miedo? Es la columna vertebral de todos nuestros mambos, de todas nuestras neurosis, es el tema del miedo. O sea, calibrando el miedo, calibramos muchísimas otras cosas, pero tenemos que ganar en confianza, tenemos que ganar en seguridad. Esto hace que también revisemos ciertas cuestiones del pasado, revisemos ciertas cuestiones del presente. A veces, viste, nos quedamos con esto de no pude y no podré, cuando en realidad quizás lo más probable es que no pude, pero ahora quizás puedo y podré, ¿no? Si me voy capacitando, ¿no? Adquiriendo recursos, como puede ser participar en talleres, hacer terapia, leer libros, grupos, ¿no? Esto de aprender a como envalentonarnos más, ¿no? Para tener más coraje. Y una cosa más que digo también, yo no sé si la mayoría es de iglesia, no es de iglesia, pero digo, a veces las personas que tenemos fe o que somos de iglesia somos como muy sumisos, a veces como muy dóciles, como no confrontativos, ¿no? Como que no somos gente buena, pero como que nos falta cierta garra, ¿no? Y justamente va a contramano de Jesús, que si nosotros vamos a la fuente, a los evangelios, Jesús es una persona que se envalentona, que tiene coraje, que tiene mucha garra, ¿no? ¿No? Entonces me parece que el modelo militar es ese, ¿no? Hay que, digo, ser guapo, ser guapa, razonablemente, ¿no? No irracionalmente, no estoy diciendo, pero que a veces hay que animarse para comprobar si es verdad que no tengo recursos o si es verdad que el miedo es tan grande como yo lo veo, lo imagino, lo pienso, ¿no? No sé si te respondí, Silvia. Sí, gracias. A vos. Hola. Hola. Yo tenía una pregunta, se la había hecho igual a tu compañero
la vez pasada, en Twitter, pero no me respondió lo que estaba preguntando. Hablaste de un miedo primordial, lo cual me llamó la atención, porque yo hablo de esto de que hay miedos primordiales. Lo único que no sabía si se usaba en psicología o qué. Que vos decís que el miedo retrocede o disminuye. ¿Hay miedos que no desaparecen? O sea, ¿hay miedos que por mucho que se curen van a seguir estando ahí? ¿Nos van a seguir molestando, por así decirlo, cierta tristeza, cierta angustia por algún miedo? A ver, evidentemente hay ciertos miedos que nos acompañan y que es bueno que nos acompañen porque nos ayudan a prevenir, ¿no? El miedo básicamente está diseñado también para prevenirnos, ¿no? Pero ponele, qué sé yo, el miedo a hablar en público, ponele ese, ¿no? Si vos me preguntás a mí, a la hora de exponer, por ejemplo, frente a ustedes, yo tengo un miedito, no tengo miedo, el que tenía antes, sí tengo un miedito que convive conmigo, pero ¿cómo podría decirlo yo? Es como una música de fondo que ya no bailo más, pero la sigo escuchando. ¿Se entiende? O sea, hay miedos que siguen estando, pero no reaccionás como reaccionabas antes, pero siguen estando, siguen ahí aguijoneándote. Pero esto que sé yo, no sé, y te ponele, yo ahora tengo que tocar la guitarra el domingo y bueno, practiqué el canto, las notas. Bueno, puede fallar, sí, bueno. De hecho, muchas veces ha fallado y bueno, seguimos igual, ¿no? Y me doy cuenta que fallé yo, pero la mayoría de las veces la gente no se da cuenta, ¿no? Pero bueno, sí, los miedos, hay miedos que con los cuales uno tiene que aprender a convivir, pero tiene que aprender a verlos en su justa estatura. Eso es lo que básicamente, por eso yo decía, la mayoría de los casos los miedos se reducen y muy pocos casos desaparecen. ¿Qué querés que te diga? La verdad que yo mi experiencia, diríamos, tanto personal como así de acompañar gente, veo que son muy pocos los casos donde desaparece totalmente. Lo que sí he visto es que se han reducido, pero notablemente, ¿no? Es un miedito, viste, que podés convivir y le podés pegar un par de cachetazos, pero sabés que está ahí, ¿no? No es un miedo gigante que te hace y salís corriendo, ¿no? Ok. Y tenía una última preguntita. Dale. Vos dijiste que frente a esa sensación de miedo al abandono, no abandonarse uno mismo. Y decías que, bueno, que cuando no tenés a nadie, el hecho de tener a Dios, ¿no? O sentir que se tiene a Dios, te hace sentirte pues más acompañado. Pues por ejemplo, yo con el tema del abandono tengo un tema, ¿no? Porque yo soy adoptada, entonces el tema del abandono está como muy ahí a flor de piel. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, yo en este tiempo, en este momento de mi vida, estoy con el tema de que me subdivido y yo soy mi madre, soy mi padre, ¿no? Hoy por hoy me tomo así, como mi madre, como mi padre, como mis abuelos, como mis ancestros, como todo mi clan, como mis hermanos y todo lo que necesite. Hoy soy yo eso que necesito. Y está genial, pero y lo entiendo y lo acepto, pero igualmente cuando se toca el tema o lo pienso, causa cierta angustia el hecho de sentirse solo. No sé si me hago entender. Sí, sí. Creo que lo hemos hablado en algún momento, algunos años atrás, ese tema, ¿no? Pero digo, llega un punto en la vida donde uno tiene que ser su propio padre y su propia madre, digo yo, vos extendiste al clan, ¿no? Sí, llega un punto en la vida donde uno tiene que aprender a sostenerse sobre uno mismo, sobre sus propias piernas, por decirlo,
Pero digo, claro, es una herida primordial, ¿no? Una herida madre. Fíjate que a veces se habla de herida madre, fíjate en este caso. Y sí, con la cual, sí, llevas, ¿no? Eh, eh, Hay otros que, bueno, justamente eh, tienen padre y tienen madre y también se sienten abandonados o han sido abandonados, ¿no? Eh, digamos, ¿no? Pero sí, ese dolor, eso sí, nosotros también convivimos con ciertos dolores, ¿no? Con ciertas heridas. Vos permitime que yo haga la analogía cuando uno ve algunas representaciones del Jesús resucitado, se lo ve con las marcas de los clavos, ¿no? Entonces sí, resucitó, está vivo, pero tiene la marca de esas heridas, ¿no? Tiene esa marca. Entonces, bueno, creo que en tu caso, bueno, tenés esa herida que no necesariamente te va a impedir ser feliz, ¿no? Formar una familia, si es lo que eso querés, o bueno, la felicidad va mucho más allá de formar o no formar una familia, ¿no? Es una actitud ante la vida, creo yo, ¿no? Pero sí, hay que trabajar mucho el tema porque cuando uno ha sufrido abandono, básicamente teme el abandono, entonces puede desarrollar, viste, como cierta falta de compromiso, ¿no? ¿Por qué? Porque si me comprometo si me comprometo y me abandona, entonces hay que ver que esos miedos, que esa herida quede en el pasado, pero que no te condicione tanto que te frustre posibilidades, ¿no? De crecimiento, de maduración, de felicidad, ¿no? No sé si en eso vamos. Pero sí, tenés que, son heridas con las cuales uno convive y por momentos uno siente eh, como que la soledad le está haciendo un poco de mal, ¿no? Y yo siempre digo esto, cuando uno siente eso, bueno, quizás es hora de pedir compañía, no esperar que te llamen, sino llamar. Invitar o invitarte, ¿no? Con algún amigo, con alguna amiga, para que se haga llevadero, digamos, ese sentimiento. Viste que cuando uno comparte los dolores se achican. Cuando uno comparte las alegrías se agrandan. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, cuando vos sentís que es así y ves que, porque a veces ni desde la fe podés dejar de sentir a veces ese dolor, bueno, es hora ¿viste? De llamar, de ir a visitar a alguien, de salirme de mí, ¿viste? Como para reinventarme, reconstruirme, ¿no? Gracias. Muy bien, a vos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Hay una película que a mí me gusta mucho, no sé si ustedes la vieron, que se llama Una mente brillante, ¿no? Que es la vida de una persona con esquizofrenia, ¿no? Que, bueno, él desarrolla un delirio persecutorio, un delirio paranoico, es un profesor, y también tiene alucinaciones visuales, o sea, ve personas, ¿no? Varias personas, ¿no? Se habla acá de una alteración de un trastorno de personalidad, y esas personas como que tienen diferentes características, diferentes rostros y diferentes mensajes que le dan, ¿no? Bueno, lamentablemente les voy a tener que contar un poco la película. La cuestión es que, bueno, él inicia un tratamiento y logra estabilizar su enfermedad y logra continuar dar clase. Y casi llegando al final de la película, le preguntan cómo logró
superar las alucinaciones, ¿no? Entonces él, palabra más, palabra menos, no me acuerdo mucho, le dice, no, lo que pasa es que yo las sigo viendo a esas personas, pero no las escucho más como antes hacía. Entonces, bueno, hay miedos que merecen ser escuchados y hay miedos que no merecen ser escuchados, ¿no? Pero están ahí, ¿no? Y uno tiene que aprender a convivir, ¿no? A convivir con ese miedo, pero como recién decía, en su justa altura, en su justa dimensión, no sobredimensionado o amplificado por nuestra propia imaginación, ¿no? Que tiene mucho que ver en el tema de los miedos, la imaginación, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola. Alberto soy. ¿Cómo te va? ¿Cómo? Tengo dos planteos para esto de los miedos. Uno, ya te lo había dicho al principio en el primer encuentro, que había conocido al padre Mario Borgione, tenía un problema difícil y estaba bastante angustiado. Entonces este hombre me dio una fórmula, un criterio a adoptar para superar estas situaciones de angustia. Entonces me dice, vos agotaste todas las instancias para superar este problema, pero ¿estás seguro? ¿Y fuiste por derecha, por izquierda, por arriba, por abajo, por todos lados? Sí. Bueno, ahora pedir a Dios, porque fuera lo que está de tu alcance, se lo pedís y ponerlo en manos de Él. Entonces, por el lado de la fe, encontré eso que me ayudó a mitigar, a sobrellevar esto de la ansiedad y la angustia, ¿no? Y por otro lado, esto medio que si la situación no es una situación en la que uno está tan angustiado que uno pierde los estribos, ¿no? Los japoneses suelen hacer con los chicos, para que pierdan el miedo a la oscuridad, los meten en la oscuridad de ratos, los hacen jugar en la oscuridad, los llevan a la oscuridad cada tanto, y llega un momento que se acostumbran a la oscuridad, y ya pierden ese temor. Entonces creo que si no se pierde la racionalidad, en ese marco racional, que ya te dije en algún momento que yo reconozco esa definición de López Rossetti, que dice que las personas somos seres emocionales que razonamos, mientras sostenemos la racionalidad, podemos adoptar estos métodos, estos protocolos, por decirlo de alguna manera. Creo que es una solución viable para estos temas de los miedos. Sí, la idea es, bueno, con respecto a la segunda parte que vos decías con el ejemplo de los niños, es confrontar, ¿no? O sea, con los miedos, no evitar, ¿no? Hay que hacer la diferencia entre esos miedos, miedos funcionales que nos ayudan a prevenir y esos miedos disfuncionales que como que neuróticamente complican la vida y bueno, que uno tiene que enfrentarlos, tiene que confrontarlos, pero es como, bueno, vos contaste eso, como yo contaba esto en mis primeras épocas, me daba mucho miedo exponer mis ideas frente al público. Bueno, ¿cómo uno logra vencer ese miedo? Exponiéndose. A veces uno está más conforme, uno está menos conforme. La verdad que yo te podría decir que en todos estos años, la verdad que nunca tuve ningún inconveniente. Entonces digo, bueno, acá la imaginación hizo de lo suyo, como la oscuridad justamente hace de lo suyo, porque como uno en la oscuridad no ve, imagina, ¿no? Justamente es esa, ¿no? La oscuridad tiene esa cuestión, ¿no? Que nos invita a la imaginación, ¿no? Y por otro lado, también lo que decías, la primera parte, digo, claro, cuando uno ya no agota los recursos, y sí, queda esa carta, que como yo decía, ¿no? Que es la mejor carta, que es, bueno, la fe, ¿no? Como recurso
¿no? Para ayudarnos, ¿no? Y bueno, lo importante es hacer todo lo que está a nuestro alcance, lo que está en nuestras manos, ser responsable de eso, y cuando uno no puede, bueno, no puedo, bueno, pido, en este caso, como vos bien decías, la ayuda a Dios, ¿no? Está muy bien. Sí, con esto como intención de que la angustia no te supere, la conciencia se sienta más tranquila y estos conflictos se sobrelleven de un mejor modo. Claro. Ese es el propósito de este comentario que hago yo. Sí, sí. Atinado comentario, bueno, en la misma línea de lo que venía sosteniendo yo, ¿no? Esto de bueno, confrontar con los miedos y, bueno, saber que, y también visualizar a Jesús como un terapeuta, ¿no? Como un terapeuta que nos ayuda a ir enfrentando y superando, ¿no? Sí. Volviste, Laura, recién estuvo el gato ahí en primera plana, dándonos un buen perfil. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta más que quieran hacer. Ahí te veo, Pablo, tanto tiempo. Sí. Lástima noche, Pablo, no, lástima noche. ¿Qué va a hacer? Bueno, lo juramos un poco porque es de Boca y él se perdió. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta. Ahí lo veo a Diego, Agustín, ¿también has escuchado? Dale, Agustín, vámonos. Sí, se comenta que dice los miedos de repente te da más enfrentarlo, te hace crecer o te hace ser más fuerte para enfrentarlo. ¿Eso puede ser así? Sí, lo que pasa es que digo, a veces hay que hacer como un caminito, ¿no? Como un proceso, si vos querés, como un entrenamiento, ¿no? De menor a mayor para ir enfrentando los miedos, ¿no? Pero por eso yo digo, de menor a mayor un proceso, cuando vos empezás como un elenco, ¿no? De lo que más temés a lo que menos temés. Empezar por lo que menos, cuando vos ves que vas superando, te vas envalentonando más, vas ganando más coraje, más seguridad, te vas dando cuenta que podés sostenerte a vos mismo, y bueno, es todo como, sí, como un proceso, como un kilometraje que hay que hacer de menor a mayor, pero obviamente, claro, va aumentando tu seguridad y va aumentando tu confianza en la medida que enfrentes. A veces hay que apelar a ciertas técnicas, hay que apelar a ciertas herramientas, que te la puede dar la terapia, te la puede dar los libros de autoayuda, ¿no? También te la puede dar la propia introspección, el compartir en grupo, pero básicamente, claro, hablamos de estos miedos que son enfrentables, ¿no? Si viene una persona común con un arma, yo no te voy a decir que la enfrentes, sino estás capacitado como estaría, qué sé yo, no sé, un policía o alguien que esté entrenado en eso, ¿no? En eso no. ¿No? Pero sí ir logrando un entrenamiento para otras situaciones o para otros acontecimientos que se pueden enfrentar, pero que uno, por no probarse, queda, digamos, encarcelado, digamos, encadenado a ese miedo, ¿no? Hola, Horacio. Hola. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Una sola Con tu señora. ¿Cómo estás? Sí. acompañándome. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Sí, la verdad que me ha ayudado muchísimo. A veces me sucede que no tengo bien claro a qué es lo que me enfrento, no tengo bien en claro a qué es el miedo que yo tengo, y porque es una sensación, digamos, así como la generalizada, de angustia generalizada y demás. Sí. Vos me conocés, sabés que el problema que tengo con la ansiedad, pero puntualmente a veces no sé a qué es lo que me enfrento. De todos modos, trato de enfrentarme igual a eso que desconozco.
¿existe la posibilidad de vencer ese miedo que no conozco cuál es? Absolutamente sí, absolutamente sí. Y lo que vos tenés es justamente eso generalizado, se llama trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Que es un miedo no definido, porque eso es lo peor, digamos, de lo peor. ¿Por qué? Porque vos le tenés miedo a un perro, ya sabés, viene un perro acá, te cruzás, listo, ¿no? Pero acá no sabés, entonces, ¿y por qué no sabés? Esto es como si vos tenés auto, ¿no? Sí. Porque que a veces las alarmas de los autos es como que se descalibran. Acá hay un ingeniero, un arquitecto que podría ayudarnos, ¿no? Pero se descalibran. Entonces, claro, pasa un auto cerca y empieza a sonar. ¿Esa alarma funciona bien? No, funciona mal. Pero la alarma tiene que funcionar cuando quieren entrar el auto, no cuando pasa un auto al lado o cuando llueve, que empiezan a sonar esas alarmas, que, ¿no? Entonces, bueno, lo que te pasa a vos, como a tantas otras personas, es esto, ¿no? Como se descalibró el sistema de alarma, entonces como que el psiquismo interpreta como amenazante o peligroso cualquier cosa, cualquier cosa. Pero, básicamente vos, digamos, captás eso, ese miedo, a través del cuerpo, porque en el afuera vos no podés distinguir, ¿viste? ¿Sí? Claro. No podés distinguir, pero sí en el cuerpo, ¿viste? En el cuerpo, yo lo siento en el cuerpo, mi cuerpo está hablando, me está informando de que hay algo amenazante o peligroso, pero no sé qué es, ¿no? Bueno, eso es ese descalibre que muchas veces ocurre a veces por vivir situaciones de estrés crónico, situaciones de sobreexigencia, ¿no? Sobreesfuerzo, a veces, viste, como que, ¿cómo puedo decirte? A veces hay personas que tienen como una vida donde ya siendo niños son adultos. Y claro, viste, llegan con el caballo recansado, viste, para el trote, viste, ya no están para correr, están para trotar, viste. Entonces digo, a veces también estos desgastes, ¿no? Esto no haber vivido ciertas etapas, viste, llega un punto es como que se destapa todo, viste. Y, ¿cómo decirte? Es como que siempre fuiste un luchador, siempre fuiste para adelante, siempre en el fragor de la lucha, y en un momento te miraste el brazo y viste que tenías una flecha acá, después te miraste otra flecha acá, otra flecha acá, otra flecha acá, te asustaste. La cuestión es que no te percatás que con todas esas flechas vos seguías combatiendo, seguías enfrentando, y ahora, bueno, te estás mirando, y bueno, estás viendo de que quizás hay heridas que necesitan ser vistas, que necesitan ser lloradas, que necesitan ser perdonadas, y que necesitan ser cicatrizadas para seguir adelante, ¿no? Pero esto pasa mucho tanto en la ansiedad como en la depresión, ¿no? Yo, palabras más, palabras menos, digo que la depresión son todos los llantos que vos no lloraste durante toda tu vida, explotaron y ahora llorás y no sabes por qué llorás. Y en la ansiedad son todos los miedos que vos no reconociste y no aceptaste en tu vida, que en eso no juega muy en contra el ser hombres, porque tener miedo está mal visto culturalmente, porque humanamente tener miedo es algo humano, está culturalmente, entre comillas, como mal visto, entonces vamos no aceptando, no asumiendo y después, claro, después le tenemos miedo a todo. ¿Se entiende? Esto le pasa a muchísimos hombres, digo, yo te conozco a vos, ¿no? Sos chiquitín, pero conozco a algunos que son tremendos, hombres grandotes, con lo mismo que pasa a vos, policías, militares, prefectura, tipos que han tenido enfrentamientos, ¿no? Que vos decís, bueno, han enfrentado muchísimos miedos, se han salido airosos de esos miedos y sin embargo llega un momento donde explotan justamente porque se reconocen vulnerables, se reconocen humanos, y bueno, sí, es sano, es bueno reconocer
que uno tiene miedo, es sano y es bueno reconocer que uno tiene también momentos de tristeza, de angustia. Jesús tuvo miedo, ¿no? Jesús también se angustió. Jesús también tuvo tristeza, ¿no? Bueno, si Jesús entró en la humanidad y pasó por eso mismo, nosotros también, y puede ser como una punta, ¿no? Para motivarnos, ¿no? A superar. Sí, yo muchas veces he pensado y he deseado quizás sentirme o parecerme un poco más a Jesús, ¿no? Y capaz que, o la palabra correcta es sentirme en el lugar de poder dejarlo entrar del todo en mi corazón para que de esta manera me ayude. Sí, te convido. Él ya está dentro de tu corazón en el momento que naciste. El tema es que vos, que vos y yo y que todos, bueno, confiemos. Absolutamente. Y la verdad que nos cuesta confiar. Somos desconfiados. ¿Por qué? Porque el miedo, ¿viste? Se instaló desde muy chicos, ¿no? Entonces, por eso yo le decía acá a Silvia que el miedo es la columna vertebral. Si resolvemos ese tema, resolvemos muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí, a modo de cierre, digamos, Jesús tenía miedo y sin embargo siguió. Seguí. Muchas gracias. No voy a tener más miedo. No, vas a tener cada vez menos miedo. Si me permitís que hable así, te va a joder cada vez menos. Pero a lo mejor, como recién decía acá la compañera, a lo mejor es un miedito que hay que convivir, pero bueno, no hay que darle tanta bolilla, ¿no? Era convivir directamente con ese miedo, que no forme parte totalmente de nuestra vida, sino que pase un segundo plano. Claro, yo por ejemplo, como hincha de River, a Boca le tengo miedito que nos gane. Pero Boca le tiene un miedo muy grande a River que le gane. ¿Qué va a hacer? Es así, se instaló. ¿Qué va a hacer? Yo soy hincha de River, no te olvides. No te olvides. Hay unos que están ahí, que hace rato que no vengo, que sé que les molesta esto y lo hago a propósito para provocarlo un poco. De cariño nomás. Bueno, no sé si hay una preguntita más y nos cerramos ya, Nico, Buenísimo, sí, si alguno tiene alguna pregunta, prenda el micrófono como hacemos siempre y pregunte. ¿Quedó algo? No comentarios, más que nada preguntas, para que Horacio nos pueda responder. Sí. Así que, Pablo, guardate los comentarios, me mandás por WhatsApp, ¿sí? Dale. Yo pensé que íbamos a hablar del superclásico, pero bueno. Bueno, sí, fue un partido, ¿no? Fue un partido, ¿no? Como el del 9-12, fue un partido, sí. Bueno. Bueno, Horacio, una pregunta, Horacio. Sí, que eso te iba a preguntar. El miércoles que viene es miércoles santo. ¿Hay taller o lo pasamos para el otro miércoles? Nosotros no tenemos talleres. Sí, el tuyo sí, entonces lo hacemos. El miércoles a las 20 horas. Perfecto, confirmado entonces. Buenísimo, te esperamos. Muchísimas gracias, Horacio. Muchísimas gracias a todos los que están. En 5 minutitos estamos nosotros empezando el próximo taller de acompañamiento espiritual. Muchísimas gracias, Horacio, por estar. Gracias. Muy amable. Gracias. Chao.